Mi esposo me engañaba, pero alguien en las constelaciones sabía demasiado. Ahora él desapareció y solo me queda su advertencia: ten cuidado con Camila. Voy a soltar todo esto aquí porque no puedo hablarlo con nadie más. No sé si busco consejos o simplemente necesito que alguien me lea sin juzgarme. Tal vez, si lo escribo, logre entender en qué momento mi vida empezó a desmoronarse. Soy Claudia, 33 años, y llevo casi 8 años casada con Julián, 36. Tenemos una vida aparentemente estable, departamento propio, trabajos decentes, un grupo de amigos compartidos y esa rutina que uno da por sentada. Pero lo que parecía sólido empezó a resquebrajarse hace unos meses, y lo peor es que el detonante fue algo tan absurdo como las constelaciones familiares. Todo comenzó cuando una amiga me invitó a un taller de esas terapias. Yo no soy del tipo espiritual ni mucho menos, pero estaba pasando por una etapa rara, llena de dudas existenciales y con la sensación de estar atascada en una vida que no me pertenecía del todo. Fui con cero expectativas, pero esa noche conocí a Camila, la facilitadora del grupo. Era una mujer intensa, de esas que con una sola mirada parece leerte la mente. Lo extraño fue que, en la primera sesión, me pidió que representara a la infidelidad. Yo no entendía nada, pero seguí el juego. En medio de los ejercicios, me colocó frente a un chico que representaba a El Secreto y, sin darme cuenta, sentí un nudo en el estómago. Esa representación absurda me golpeó más de lo que debería. Yo, que siempre me había considerado fiel, responsable, incapaz de cruzar esa línea, de pronto me descubrí temblando, con la sensación de estar escondiendo algo. Al llegar a casa, noté a Julián distante. Él siempre fue reservado, pero esa noche parecía más frío. Cuando le conté del taller, apenas levantó la vista del celular y murmuró un qué raro eso, ¿no será estafa? No me molestó su escepticismo, lo que me dolió fue que ni siquiera mostró interés. Fue como si yo no existiera. Los días siguientes, Julián empezó a trabajar horas extra, o al menos eso decía. Yo empecé a asistir a más sesiones con Camila, que me escuchaba con una atención que mi esposo ya no me daba. Entre dinámicas, silencios y palabras cargadas de simbolismo, empezaba a sentir que alguien me veía realmente. Y, sin darme cuenta, ese taller de constelaciones que parecía inocente se convirtió en el inicio de un cambio oscuro en mi vida. La primera señal clara llegó cuando encontré un ticket de un restaurante en la chaqueta de Julián. La fecha coincidía con una de sus supuestas noches de trabajo hasta tarde. No era un lugar de comida rápida ni un café. Era un restaurante caro, de esos a los que nunca íbamos porque había que ahorrar. El ticket era para 2 personas. No quise sacar conclusiones apresuradas, pero mi corazón se aceleró. Esa noche lo confronté, tratando de sonar casual. Pregunté si había salido con alguien de la oficina, pero su reacción fue inmediata. Se tensó, se enojó, me dijo que era paranoica. Ahí comprendí que algo ocultaba. Y mientras mi matrimonio tambaleaba, la relación con Camila se volvía más intensa. No era algo romántico todavía, pero sí emocional. Ella era la única que me escuchaba, la única que me sostenía cuando empezaba a sospechar que Julián me estaba engañando. Lo irónico de todo esto es que, mientras en las constelaciones me hacían representar la traición, la mentira y el abandono, en mi vida real esas figuras empezaban a materializarse. Y lo que pasó después, todavía me cuesta aceptarlo. Después del episodio del ticket, empecé a ver todo con otros ojos. Cada mensaje de texto que Julián recibía y respondía con una sonrisa, cada salida repentina por asuntos de la oficina, cada camisa nueva que aparecía en su armario sin que me hubiera dicho nada, todo se convirtió en pistas de un rompecabezas que yo no había pedido armar. No sé si fue intuición o simple obsesión, pero una noche, mientras él se duchaba, revisé su laptop. Nunca antes lo había hecho, pero la sospecha me estaba comiendo viva. Encontré una carpeta oculta en su correo personal, con fotos de cenas, tickets de cine y hasta capturas de conversaciones de WhatsApp que había respaldado. El nombre que se repetía una y otra vez era Elena. Elena era, según su correo, una compañera de su empresa. Una arquitecta con la que había trabajado en varios proyectos. En las fotos los vi juntos, sonriendo, brindando con copas de vino, caminando por lo que parecía un malecón iluminado de noche. Eran imágenes demasiado íntimas para ser solo compañeros.
No confronté a Julián de inmediato. Guardé silencio, aunque por dentro hervía. Necesitaba pruebas más sólidas, porque si lo acusaba y lo negaba, me haría sentir como una loca celosa. Así que, sin contarle a nadie, descargué una aplicación de rastreo en su celular. Sí, sé que está mal, pero mi desesperación era más fuerte que mi moral. La primera noche que la usé, lo vi salir del trabajo y dirigirse a un hotel de paso en las afueras de la ciudad. No quise creerlo. Mi respiración se cortó cuando vi el puntito azul detenerse ahí por más de 3 horas. Al día siguiente, mientras lo miraba desayunar como si nada, me ardía el pecho de rabia. Tenía las pruebas que necesitaba, pero en lugar de enfrentar la verdad, me paralicé. Y en esa parálisis, el único lugar donde encontraba desahogo era en las sesiones de constelaciones. Camila empezó a notar mi estado. Un día, durante un ejercicio, me pidió que eligiera a alguien del grupo para representar a la amante oculta. Yo escogí a una mujer de cabello oscuro, sin saber que minutos después Camila pondría a otro participante a representar a el esposo infiel. Cuando los vi pararse frente a mí, algo en mí se quebró. Sentí que la dinámica me estaba exhibiendo, que todo mi dolor estaba a la vista de los demás aunque nadie supiera lo que realmente pasaba. Fue tan fuerte que terminé llorando en medio del círculo. Camila se acercó, me sostuvo y susurró: «Lo que se oculta siempre sale a la luz, Claudia». Esa frase me perforó. Porque yo ya sabía la verdad, aunque todavía no la había dicho en voz alta. Esa misma noche, Julián volvió tarde y con olor a un perfume que no era mío. Lo observé en silencio, como si estuviera viendo a un extraño entrar a mi casa. Él intentaba actuar normal, preguntándome cómo había estado mi día, pero cada palabra suya me sonaba hueca. No respondí. Solo asentí, guardando la tormenta para mí. Lo que él no sabía era que, mientras él me mentía, yo estaba empezando a construir un plan. Lo que no imaginaba era que ese plan no me llevaría a una confrontación directa, sino a algo mucho más extraño, algo en lo que las constelaciones jugarían un papel aterrador. En las semanas siguientes, mi vida se volvió un espejo roto. Cada pedazo reflejaba algo distinto. En casa, la rutina fingida con Julián; en mi mente, la rabia acumulada; y en el taller, un caos de símbolos que parecían adivinar mis secretos. Las sesiones con Camila se tornaron cada vez más personales. Al inicio, todo eran dinámicas grupales, pero poco a poco ella empezó a pedirme que me quedara después. «Necesitas trabajar cosas profundas», me decía. Y yo me quedaba, porque me sentía escuchada de una manera que nadie más lograba. Un día, durante una constelación, Camila me pidió que eligiera a alguien para representar a la sombra. Una chica joven se levantó, y apenas se colocó en posición, Camila me indicó que yo debía enfrentarla. Lo perturbador fue que la chica adoptó, sin que nadie se lo pidiera, una postura idéntica a la de Elena en las fotos que había encontrado en la laptop de Julián. Una sonrisa ladeada, los brazos cruzados, una mirada desafiante. Se me heló la sangre. Camila se acercó y me preguntó: «¿Qué sientes al mirarla?». Yo no podía hablar, solo pensé: es ella, aunque no sea ella. Desde ese día, empecé a notar un patrón. Cada dinámica del taller parecía reflejar exactamente lo que estaba ocurriendo en mi matrimonio. Como si alguien, o algo, estuviera acomodando las piezas para que yo me enfrentara a verdades que aún no quería aceptar. Una tarde, Camila me citó a solas. Me dijo que había algo más grande moviéndose en mi vida, y que si no lo veía con claridad, iba a repetirse el ciclo de traición una y otra vez. Su forma de hablar era hipnótica, y lo confieso, empecé a depender emocionalmente de ella. Mientras tanto, Julián se hundía más en su mentira. Ya no intentaba ser cariñoso conmigo, ni disimular demasiado. Hubo una noche en la que salió, y en lugar de inventar una excusa elaborada, me dijo simplemente: «Tengo trabajo, no me esperes despierta». La manera fría y automática en que lo dijo me partió más que cualquier evidencia de infidelidad. Decidí seguirlo. Conduje mi auto a una distancia prudente y confirmé lo que temía: volvió al mismo hotel. Lo vi bajar del coche y, aunque estaba oscuro, distinguí una silueta femenina que lo esperaba en la entrada. No vi su rostro, pero no hacía falta. Todo encajaba. Lo peor de todo fue la sensación de estar atrapada en un guión que ya estaba escrito. Porque en la siguiente constelación,
Camila me hizo representar a la esposa que calla. Y ahí entendí que no estaba haciendo nada para cambiar mi situación. Esa noche, al llegar a casa, tomé la decisión de enfrentar a Julián. Pero justo cuando iba a hacerlo, recibí un mensaje inesperado en mi celular. Era un número desconocido. El texto decía: deberías saber con quién comparte su cama tu esposo. No todo es lo que parece. Si quieres pruebas, contesta. Me quedé helada. ¿Era Elena? ¿Alguien más? ¿Una trampa? Lo único que sé es que ese mensaje abrió una puerta que yo jamás hubiera querido cruzar. Cuando recibí aquel mensaje, sentí que la habitación se encogía. Me quedé mirando la pantalla del celular sin atreverme a contestar. Finalmente, después de casi media hora de darle vueltas, escribí un simple: ¿quién eres? No recibí respuesta de inmediato, pero a los pocos minutos llegó otra notificación. Esta vez era una foto. Una imagen tomada desde el estacionamiento del mismo hotel donde había visto entrar a Julián. En la foto, él aparecía de espaldas, con el brazo alrededor de una mujer. La calidad no era perfecta, pero bastaba para reconocerlo. Si quieres saber la verdad, nos vemos mañana en el café frente a la plaza central. 6 de la tarde. Ven sola. El mensaje parecía sacado de una película barata, pero mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. Dormí poco esa noche, imaginando todos los escenarios posibles. Tal vez era una amiga despechada de Julián, tal vez alguien me quería manipular, o, lo que más me aterraba, tal vez era la propia Elena. El día siguiente se me hizo eterno. A las 6 en punto, llegué al café. Me senté en una mesa junto a la ventana, y esperé. Pasaron 10, 15 minutos, y yo ya empezaba a sentirme ridícula cuando alguien se acercó. No era Elena. Era Mateo, un compañero del taller de constelaciones. Lo reconocí enseguida porque había representado al esposo infiel en una de las dinámicas. Se sentó frente a mí y me habló en voz baja. No me odies por contactarte así. No sabía cómo decirte lo que sé. Yo estaba confundida, casi molesta. Él me explicó que trabajaba en el mismo edificio que Julián y que lo había visto varias veces entrar y salir con Elena. No solo al hotel, también a almuerzos y reuniones que claramente no eran de trabajo. Yo lo grabé, dijo, sacando su celular. Me mostró un vídeo corto en el que Julián y Elena se besaban en un estacionamiento. Sentí que me quedaba sin aire. Era la prueba definitiva. Pero lo que me desconcertó aún más fue lo siguiente que dijo Mateo. No sé si lo sabes, pero Camila ya está al tanto. Ella me pidió que te lo mostrara cuando estuvieras lista. Me quedé helada. ¿Camila? Mi confidente, la persona que había estado apoyándome en todo este proceso, ¿ya sabía lo que estaba pasando? ¿Por qué no me lo dijo directamente? Mateo bajó la mirada, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. Me dio el teléfono con los vídeos y las fotos y se fue casi corriendo, sin darme tiempo de hacer más preguntas. Esa noche, cuando volví a casa, Julián estaba sentado en el sillón, mirando la televisión como si nada. Lo observé en silencio, con el celular en la mano. Tenía las pruebas para destrozarlo ahí mismo, pero algo me detuvo, las palabras de Mateo sobre Camila. ¿Por qué estaba ella involucrada en todo esto? Porque parecía saber más de mi vida que yo misma. Y entonces me asaltó un pensamiento inquietante. ¿Y si las constelaciones no eran simples dinámicas? ¿Y si, de alguna manera, todo estaba conectado para llevarme a este punto? Lo peor de todo es que, en el fondo, yo ya no sabía si podía confiar en nadie. Ni en Julián, ni en Camila, ni siquiera en mí misma. Esa noche, después de que Mateo me entregara las pruebas, me quedé en la cocina durante horas, con el celular en la mano y las imágenes repitiéndose una y otra vez. Cada vez que veía a Julián besando a Elena, sentía una mezcla de furia y desolación. No era un error, no era algo que pudiera justificarse con una excusa barata, era una traición sostenida en el tiempo. Cuando finalmente entré a la sala, Julián seguía frente al televisor. La luz azulada iluminaba su rostro, indiferente, como si no se diera cuenta de que mi mundo se estaba derrumbando a pocos metros de él. Necesitamos hablar, dije con un tono más firme del que esperaba. Él bajó el volumen, giró apenas la cabeza y respondió con fastidio. ¿Otra vez con lo mismo? Ahí exploté.
Le lancé el celular al regazo con el vídeo abierto. Julián lo tomó y, en lugar de ponerse nervioso, lo miró con una calma perturbadora. Cerró la pantalla, dejó el teléfono sobre la mesa y me miró directo a los ojos. ¿Quién te lo dio?, preguntó. Esa fue su primera reacción. No un perdón, no es lo que parece. Solo quería saber quién había roto su secreto. Esa frialdad me atravesó. ¿De verdad me lo preguntas?, respondí con la voz quebrada. Me estás engañando. Y lo único que quieres saber es cómo me enteré. Él se quedó en silencio unos segundos, luego suspiró como si estuviera cansado. Claudia, no quería que fuera así. No fue planeado. Pasó y hizo una pausa, como si buscara palabras. Elena me hace sentir vivo, algo que ya no encontraba aquí. Esa frase me desgarró. Era la confesión que nunca quise escuchar. ¿Entonces todo este tiempo fingiste? ¿Dormías conmigo mientras salías con ella? Julián no respondió. Se levantó del sillón y se pasó la mano por el cabello, nervioso. Finalmente dijo: No es tan simple. Tú también cambiaste. Desde que empezaste con esas constelaciones ya no eres la misma. Siempre distante, siempre dudando de todo. Yo también me sentía solo. Sentí que el suelo se me movía. Porque, en cierto modo, tenía razón. Yo me había refugiado tanto en el taller y en Camila que dejé de intentar arreglar las cosas en casa. ¿Pero eso justificaba su traición? No. Jamás. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿La amas?, pregunté casi en un susurro. Julián dudó. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Porque si me hubiera dicho que no, quizás habría tenido una chispa de esperanza. Pero su falta de respuesta lo decía todo. Me encerré en la habitación y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Solo encontré una nota en la mesa de noche. Necesito tiempo. No me busques. Y se había llevado parte de su ropa. Me quedé mirando la nota, con el corazón deshecho y la mente nublada. Pero lo que más me perturbaba no era su ausencia. Era el recuerdo de lo que Mateo había dicho sobre Camila. Porque ahora no solo sentía que había perdido a mi esposo, sino que había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que todavía no entendía. Pasaron 2 días sin señales de Julián. Ni un mensaje, ni una llamada. Yo trataba de funcionar como si nada, pero por dentro me estaba consumiendo. Entre la rabia, la tristeza y la incertidumbre, solo una cosa me quedaba clara: necesitaba respuestas. Y esas respuestas parecían estar en manos de Camila. La busqué en el taller, pero no estaba. Una de las chicas del grupo me dijo que Camila había cancelado la sesión por asuntos personales. Eso me pareció extraño. Camila nunca cancelaba nada. Así que decidí ir directamente a la fuente. Le escribí, exigiéndole que me dijera qué sabía. Su respuesta fue corta. Ven esta noche. No al taller. A mi casa. Es hora de que entiendas. Su casa quedaba en un barrio antiguo, con calles empedradas y casas de techos bajos. Cuando llegué, me recibió con una calma inquietante, como si me hubiera estado esperando desde siempre. Había velas encendidas en la sala y un olor a incienso impregnando el aire. Claudia, me dijo con esa voz firme que siempre usaba en las constelaciones, ¿tú crees que todo esto es solo una traición? Pero es más profundo. Me miró fijo, y sentí que su mirada me atravesaba. Tu esposo no llegó a Elena por casualidad. Todo estaba marcado. Él repite un patrón que ya estaba en tu familia. Yo no entendía nada. Le pedí que hablara claro, que no me diera más metáforas. Fue entonces cuando soltó lo que me heló la sangre. Tu madre también fue amante. Y tu padre también engañó. Ustedes están atados a un ciclo. Y tú, sin darte cuenta, lo atraes. Me quedé muda. ¿Cómo podía saber eso? Nadie en el grupo conocía esa parte de mi historia. Era algo que solo se hablaba en voz baja en mi familia. Camila sonrió, como si disfrutara de mi confusión. Yo lo supe desde que entraste al taller. Y lo confirmé cuando vi a Julián y a Elena juntos. Sentí un mareo. ¿Lo sabías? ¿Y no me lo dijiste? Ella se acercó, puso una mano en mi hombro y susurró. No era el momento. Necesitabas verlo por ti misma. Me aparté, furiosa.
¿Tú lo planeaste? ¿Fuiste parte de esto? Camila no respondió. Solo me miró con una calma insoportable. La pregunta correcta no es qué hicieron ellos. Es qué vas a hacer tú ahora. Su tono era tan seguro, tan controlador, que empecé a sentir que había algo más oscuro detrás. Ya no era la guía que me ayudaba a sanar. Era alguien que, de algún modo, parecía mover los hilos de mi vida. Esa noche me fui de su casa temblando, con una sensación de que ya no podía confiar en nadie. Ni en Julián, ni en Elena, ni en Mateo, y mucho menos en Camila. Pero mientras caminaba hacia el auto, recibí un nuevo mensaje de número desconocido. Esta vez no eran fotos, sino un audio. Cuando lo reproduje, escuché la voz de Julián, quebrada, diciendo: Claudia, no sabes lo que está pasando. Todo es más grave de lo que crees. Ten cuidado con Camila. Se me heló la sangre. Cuando escuché la voz de Julián en el audio, mi primer impulso fue llamarlo. Pero al marcar, su teléfono ya estaba apagado. El mensaje parecía grabado a escondidas, con un tono desesperado que nunca antes había escuchado en él. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Camila en esa sala iluminada por velas, repitiendo que todo era un ciclo y que yo lo estaba atrayendo. Y en mi cabeza resonaban las palabras de Julián: ten cuidado con Camila. Al día siguiente, decidí ir a buscarlo al departamento de su amigo Ricardo, el lugar donde solía quedarse cuando discutíamos. Pero Ricardo me dijo que no lo había visto en días. Empecé a llamar a hospitales, incluso a la oficina, pero nadie sabía nada. Julián había desaparecido. En medio de mi desesperación, volví a contactar a Mateo. Él parecía nervioso, como si también estuviera metido en algo más grande de lo que podía manejar. Me confesó que, después de mostrarme las pruebas, Camila lo había citado a solas y le había pedido que no se acercara más a mí. Claudia, me dijo con voz temblorosa, creo que Camila sabía de Julián y Elena mucho antes que yo. No sé cómo, pero es como si ella lo hubiera previsto. Y lo peor es que Julián también lo sabía. Esas palabras me dejaron helada. ¿Qué quería decir con que Julián también lo sabía? Esa misma noche, decidí volver a casa de Camila. No podía seguir con la incertidumbre. Toqué la puerta con fuerza hasta que abrió, serena, como si hubiera esperado mi regreso. ¿Dónde está Julián?, le exigí. Ella me miró con esa calma insoportable y dijo: Julián tomó su lugar en la constelación. Ya no es asunto tuyo. No entendí lo que quiso decir hasta que vi, en su sala, el círculo formado con cojines en el suelo, como en las sesiones. Pero esta vez había fotos, la de Julián, la de Elena, incluso una mía. Todas colocadas como piezas de un tablero. Me abalancé sobre ella, furiosa, pero Camila no se movió. Claudia, susurró, tú buscaste la verdad. Y la verdad duele. Julián eligió repetir el patrón, como lo hicieron tus padres. Elena no es más que el reflejo de algo que estaba escrito mucho antes de que él naciera. Las lágrimas me nublaban la vista. Eso es mentira. Tú sabías lo que pasaba y jugaste conmigo. Por primera vez, vi a Camila perder un poco de su compostura. Se inclinó hacia mí y dijo con voz grave: yo no juego, Claudia. Yo muestro lo que está oculto. Y lo que está oculto en ti es mucho peor que lo de Julián. Me quedé paralizada. En ese momento, recibí otro mensaje en el celular. Era un vídeo corto, grabado en una habitación de hotel. Julián, sentado en la cama, llorando, diciendo: perdóname. No pude resistirme. Pero no fue solo mi culpa. Camila, ella lo sabía todo. Ella me guió hasta Elena. La pantalla se puso negra después de esas palabras. Cuando levanté la vista, Camila ya no estaba frente a mí. La sala estaba vacía, las velas apagadas, y el círculo desechó como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sola, temblando, con la certeza de que nunca más volvería a ver a Julián. Desde ese día no he sabido nada de él. Elena también desapareció de su trabajo, y nadie parece recordar mucho de ella. A veces pienso que todo fue un juego macabro de Camila, una especie de destino torcido en el que yo era solo una pieza más. Otras veces me pregunto si realmente había algo sobrenatural en esas constelaciones. Lo único que sé es que, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho la voz de Julián repitiendo: ten cuidado con Camila.